preguntamos a usted en contra de un modelo populista. ¿Qué piensan los especialistas en este sentido? Está en la línea telefónica Pablo Gómez. Él es vocero de Morena, ex senador y diputado federal. Pablo, muchas gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto en estar en esta frecuencia. Gracias, Pablo. Pues de entrada, ¿cómo están tomando ustedes estos llamados de distintos grupos empresariales a sus trabajadores a hacer este voto razonado y otros más que se han aventurado pues a ponerle nombre y apellido en contra de quien no tendrían que votar? ¿Cómo lo están tomando ustedes dentro de Morena, dentro del equipo de López Obrador, Pablo? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas vamos a hacer un voto razonado. Estas insinuaciones de que votemos con inteligencia, pues yo creo que quiere decir que estos que las hacen están pensando que los mexicanos y las mexicanas vamos a votar sin ser inteligentes y que ellos nos van a proveer de la inteligencia necesaria, ¿no? Están tratando a los electores con grosería, con una actitud de menores de edad, como si fuéramos menores de edad, digamos, ¿no? Y ellos, los patrones, son los mayores de edad. Por ejemplo, esta respuesta que dio Andrés Manuel a Germán Larrea, del Grupo México, que le dijo que era un traficante de influencia. El presidente de la Coparmex sale en defensa de Larrea y dice que pues Larrea ha expresado su punto de vista en ejercicio de su libertad y que llama a Andrés Manuel con el propósito de que se calme y que no sea intolerante. Bueno, pues yo creo que el intolerante es este presidente de la Coparmex, ¿no? Porque si Larrea está ejerciendo su libertad, Andrés Manuel también. O sea que la libertad de Larrea es mayor que la de los demás mexicanos y mexicanas. A ver, están hablando como patrones. Nos están tratando como todos fuéramos sus subordinados, ¿no? Lo mismo hacen los demás. Héctor Hernández Pons, ¿no? Está amenazando al país con ser cauteloso en inversiones. Bueno, pues si no quiere hacer las inversiones naturales de sus propias ganancias, pues enlatadoras hay muchas en México, venderán lo que ellos dejen de producir, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando? Parecen dueños. Lo mismo José Antonio Fernández, Defensa, o José Ramón Elizondo, ¿no? Vota por un candidato que preserve lo bueno alcanzado. Bueno, que si lo que estamos discutiendo es eso, si lo que hay que preservar o hay que cambiar, hay que preservar o hay que mejorar. Ese es el debate. Sí. Entonces, yo lo que le sugiero a estos prominentes hombres, incluyendo a Galleres, de Peñoles, pues es que se postulen. Si tanto les interesa cómo van a votar los mexicanos y las mexicanas, postúlense, hagan sus propuestas, aspiren a los cargos de elección popular y no estén atrincherados en sus negocios, hablándole y presionando a sus trabajadores y sus trabajadores para que venzan a López Obrador. Sí. Esa es la consigna, Pablo. vencer a López Obrador. Claro. Ni siquiera tienen el valor de decir en favor de quién hay que votar, ¿no? Pablo, quiero preguntarle, se está creando una percepción en la que el sector empresarial de México, es decir, todo el sector empresarial de México, estuviera en alegato o estuviera en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Y Alfonso Romo pues está saliendo a dar a conocer esa postura en donde esta apreciación es equivocada. Pero hay una percepción de que todo el sector empresarial está peleado con Morena y en este caso con López Obrador, Pablo. Mira, tenemos que tomar en cuenta que si un puñado de empresarios, algunos de ellos muy grandes, ¿no? Muy ricos, Sí. como Bayer, ¿no? Que tiene más de 10,000 millones de dólares, Sí, sí. según la revista Forbes, hacen propaganda en contra de Andrés. No vamos a tener del otro lado empresarios de cualquier tamaño que hagan propaganda a favor de Andrés Manuel, porque los Romo son muy pocos. No quiere decir que los que no hacen propaganda a favor del López Obrador estén también en contra del López Obrador. Probablemente para muchos de ellos López Obrador no sería el mejor presidente, o lo ven con alguna desconfianza, pero otros yo creo que lo ven con la confianza de quien quiere la instauración en México del Estado de Derecho. Porque mira, el Estado social, que a algunos les parece mal, o el Estado neoliberal, ambos funcionan mal si no hay Estado de Derecho. Bien. O sea, olvidémonos por un momento de qué clase de Estado queremos. Si el Estado social o el Estado neoliberal, ¿no? Y pensemos en que ninguno de los dos va a funcionar en este país. Sí. Porque hay corrupción, porque no hay Estado de Derecho. Punto. Porque se roban el dinero, porque la corrupción no es algo que se produce como fenómeno, sino que forma parte de la manera de gobernar. Ese es el punto. Bien. Y si no cambiamos la manera de gobernar, no vamos a superar la corrupción como gran mal del país. Y lo mismo te podría decir en cuanto al crecimiento económico. Correcto, Pablo. Bueno, pues se nos termina el tiempo, hay mucho que platicar, como siempre, es interesante saber punto de vista desde la visión de Pablo Gómez. Pablo, muchas gracias. Buenas tardes. Pablo Gómez, gracias Pablo. Pablo Gómez Álvarez, vocero de Morena, pues fundador también de